Hola, buenas. Soy Iván Rivero, 24 años, estudiante de la carrera de abogacía. En esta oportunidad vamos a ver un fallo del Juzgado Federal de Río Cuarto del año 2013, Novo Enrique Fernando contra Facebook Argentina, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Bueno, se presenta Novo Enrique ante el Juzgado Federal de Río Cuarto para iniciar una medida autosatisfactiva contra Facebook para que se dé bloqueo o cancelación de una cuenta que se estaba haciendo pasar por él, y además se notifique a los contactos de esta cuenta apócrifa, los motivos del bloqueo del mismo perfil. En ese mismo año, Novo Enrique se da cuenta que hay un perfil creado en esta red social que tenía su mismo nombre y apellido. Pensando que era un homónimo, me entré a investigar, pero por la información pública que brindaba esa cuenta, logra tomar conocimiento de que tenía esa persona además de su mismo nombre y apellido, la misma edad, la misma fecha de nacimiento, por supuesto, era del mismo lugar, es decir, de Río Cuarto, y no solo eso, sino que también era abogado. Acá claramente surge que era un tercero que se estaba haciendo pasar por él. No quedaba ningún tipo de dudas. Y lo que le preocupaba mucho era que los contactos de esta cuenta tenían muchas personas que eran conocidas de él y muy cercanas a él. Esa era una de las mayores preocupaciones. También alega que en la ciudad de Río Cuarto no existe otro Novo Enrique. Novo Enrique era su padre, que había muerto ya hace unos años. Da cuenta de las gestiones realizadas extrajudiciales contra Facebook. En primer lugar, lo que hace es reporta la cuenta, la reporta a través de esta misma red social, recibiendo como respuesta la negativa. Él la reporta porque había un perfil que se estaba haciendo pasar por otra persona. La respuesta es la negativa, como ya dijimos, y Facebook fundamenta que ha investigado este usuario, esta cuenta, y que no violaba ningún tipo de norma de privacidad o de identidad de la misma empresa. Es decir, que no se trataba de una cuenta que se estaba haciendo pasar por otra persona, sino que ese Novo Enrique era una persona propiamente dicha, era otro Novo Enrique. A efecto de no agotar estos trámites, lo que hace el señor Novo es enviar una carta de documento a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es donde se encuentra la sede de Facebook, peticionando que se dé el bloqueo de la cuenta, y no solo eso, sino además también que se notifique a los contactos los motivos por los cuales se ha cancelado la cuenta. Es ahí donde Novo Enrique también dice que no se sabe los fines o los motivos por los cuales se ha creado esa cuenta, porque no hay certeza de eso, pero sí que hay un peligro, además de que se están vulnerando derechos como la imagen, la intimidad, el honor, el nombre, la privacidad. Hay un flujo de información que se puede estar dando vía mensajes privados entre esta cuenta falsa y los contactos, que son personas conocidas de Novo, que puede llegar a causarle un daño de gran magnitud. Es decir, que estamos en presencia, alega Novo, de una actividad notoriamente clandestina. No quedaba ningún tipo de dudas de eso, aunque la finalidad no se supiera. Alega una fuerte probabilidad de un peligro de frustración de derechos
que es actual y puede devenir en algo más grave. Y cita a la Constitución Nacional, a tratados internacionales y a doctrina calificada sobre el tema. Como respuesta a ese cargo documento que he enviado, luego de unos meses, porque no fue inmediatamente la respuesta de Facebook, sino vino después de unos meses, le comunican que han bloqueado o han cancelado la cuenta que ha reportado y que ya no sufrirá ningún tipo más de problema relacionado a esta cuenta, no tendrá ningún tipo más de inconveniente. Es ahí donde Novo alega que el punto 1 de la demanda va a devenir en abstracto, ya que Facebook ha cerrado este perfil. No así el punto 2, uno de los más importantes, como ya dijimos, que es la notificación a los contactos de los motivos por los cuales se ha cancelado esta cuenta. Tratándose de una usurpación de identidad, básicamente el motivo por el cual se ha cancelado. Lo que hace el juez es justificar la vía utilizada por Novo, fundamentándose en que hay una fuerte probabilidad de una existencia del derecho sustancial que le corresponde a Novo Henrique. Están siendo frustrados estos derechos, están siendo violentados. Hay una urgencia inmediata de que esta medida se pueda despachar favorablemente. ¿Qué deriva esta urgencia de qué? Del daño inminente e irreversible que está sufriendo Novo Henrique con respecto a su identidad, a su honor. Capaz que se puede llegar a estar degradando a la persona de Novo Henrique a través de mensajes que se estén divulgando por esa cuenta falsa, y que existen comprometidos derechos subjetivos medulares. Como ya dijimos, estos derechos tan importantes amparados por la Constitución, por distintos pactos internacionales y convenciones internacionales. Acá dice el juez, hablamos de una alta probabilidad del derecho, no de una mera probabilidad, una mera verosimilitud en realidad del derecho, como hablamos de las medidas cautelares. Acá vemos una certeza, hay un grado de certeza. El juez también habla de la urgencia intrínseca que amerita despachar favorablemente esa cuestión. Una urgencia intrínseca porque acá vemos que no se persigue una indemnización ni una reparación económica, solamente se pide el despacho favorable para que cese ese daño que se está causando, que no hoy, que puede tornarse un irreversible. Es un daño irreparable, puede llegar a ser. También habla sobre el derecho a la identidad, sobre el derecho a la imagen. Más que todo, lo que se fundamenta es que toda persona tiene estos derechos y no pueden ser vulnerados o violentados. Están recepcionados por el artículo 75, inciso 22. Se encuentran protegidos por la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, por el Pacto San José de Costa Rica, por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros. Así que lo que va a resolver el juez es que el punto 1 de la demanda, como ya dijimos, va a devenir en abstracto porque Facebook ha cancelado una de las peticiones de Novo, ha sido cumplida por Facebook, le ha dado de baja a esa cuenta, o sea que el juez ya no puede fallar sobre una cuestión que en principio era controvertida, pero luego se ha cumplido por Facebook. Pero con respecto al punto 2, muy importante, como venimos repitiendo, el juez va a oficiar a Facebook a que se notifique en el plazo de 48 horas a todos los contactos de esa cuenta la parte resolutiva de la sentencia, explicando los motivos por el cual se ha
cancelado, se ha eliminado, bloqueado, como quiera llamarse, este perfil. Es un fallo muy interesante, es un fallo corto, muy comprensible, donde se ven estos derechos medulares violentados, no respetados por terceros, donde se ven las redes sociales muy utilizadas hoy en día, utilizadas para bien y para mal, y acá entran las medidas autosatisfactivas, a buscar una solución a estos problemas, solución que tiene que ser rápida, dictada oportunamente. Esto me va a servir como disparador para ahora, empezar a explicar brevemente en estos minutos que me quedan en qué consisten estas medidas autosatisfactivas de las que venimos hablando. Como dijimos anteriormente, vamos a hablar un poquito ahora de las medidas autosatisfactivas. Para dar un concepto, son medidas o soluciones urgentes, no cautelares y autónomas que implican una respuesta expeditiva por parte del Poder Jurisdiccional en vista a satisfacer postulaciones urgentes avaladas por una fuerte verosimilitud de que le asistiría razón al peticionante o al requirente. De este concepto, de esta conceptualización, podríamos sacar los rasgos distintivos de estas medidas. Con respecto a la regulación, punto 1, en la mayoría de las provincias no están reguladas en los códigos procesales, ni el Código Procesal de la Nación las regula. La provincia de Chaco, de La Pampa y de Santiago del Estero sí las tienen reguladas, son códigos procesales. Santa Fe particularmente no, pero es aprobada o es admitida por la jurisprudencia de los tribunales santafesinos, más allá de qué tipo de tramitación debe llevar estas medidas adelante, si se deben tramitar a través de un proceso sumario, sumarísimo. Más allá de eso, se encuentra admitida por la jurisprudencia de los tribunales. Con respecto a la pandemia que estamos atravesando, la Corte Suprema de Justicia de la provincia ha dictado una acordada que las habilita para ser tramitada ante los tribunales. Ahí vemos la importancia de estas medidas. Con respecto a la ley 11.529 de la provincia, que es la ley de violencia familiar, en el artículo 5 está receptada esta medida para los casos específicos que la ley invoca o para los casos que la ley trae regulados. Es una figura que debe ser manejada por el abogado. El abogado debe saber ante qué casos requerir esta figura y poder interponerla ante los tribunales, no ante cualquier caso, sino en casos excepcionales. Hay que analizar el caso en concreto y deben reunir los requisitos intrínsecos de esta medida, que los veremos más adelante, ahora en un ratito. Va más o menos el tema de la regulación, decir que tampoco en principio no hay que hacer una analogía respecto del 232 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación con respecto a la cautelar genérica, porque habla el código ahí de una cautelar propiamente dicha. Acá estamos hablando de una medida autosatisfactiva, que son dos cosas totalmente distintas. En principio no se podría hacer una analogía. Con respecto a sus cuestiones intrínsecas, decir que podríamos subsumirlas dentro del campo de las tutelas diferenciadas tranquilamente, y que para generar una convicción al juez se deben presentar dos cuestiones a la hora de presentar esta medida autosatisfactiva.
Una, que es la fuerte probabilidad de que le asistiría la razón al peticionante. Y lo otro, que es sumamente importante, es la urgencia de su atendibilidad. La urgencia extrema de su atendibilidad, que viene de la mano con el daño que se está produciendo, se está vulnerando un derecho, que puede devenir o tornarse irreparable e irreversible. Por eso hablamos de estas medidas que son oportunas, deben dictarse oportunamente. Y también vemos claramente que hay un derecho evidente que le asiste al peticionante. ¿Puede haber contradictorio en la tramitación de estas medidas? En principio no, por razones de urgencia. No va a haber un tiempo para poder abrir un contradictorio o esa bilateralidad para una discusión dentro del proceso. Por eso se dice que se dicta inaudita parte. Eso es muy importante. Puede haber un contradictorio en casos excepcionales y particulares, obviamente según cada caso. Puede haber un contradictorio breve, reducido y urgente, o también en otros casos puede haber un contradictorio diferido, es decir, luego de dictada esta medida por parte del juez. Con respecto a la contracautela, también en principio no hace falta que se presente una fianza, una contracautela, porque vamos a ver que hay una fuerte probabilidad de que al peticionante le va a asistir la razón. Hay una fuerte probabilidad, no una mera verosimilitud en el derecho. Vemos que hay una fuerte probabilidad de que hay un derecho evidente. O sea, no sería necesario pedir contracautela, aunque en algunos casos podría pedirse que se otorgue contracautela, pues lo podría pedir, pero en principio no. Y la prueba, con respecto a la prueba sí, se podría presentar una prueba, se podría presentar prueba documental para acreditar más que todos los hechos que se invocan, pero hay un derecho evidente, está esa fuerte probabilidad que le asista la razón. No hace falta generar tanta prueba, solamente con una documental estaría bien, aunque el juez podría requerir otro tipo de pruebas, pero no sería tanto lo correcto porque estamos ante una situación de extrema urgencia. Y bueno, y decir en esta cuestión, decir esto de las cuestiones intrínsecas, que estas medidas se agotan en sí mismas. ¿Qué quiere decir que se agoten en sí mismas? Que el juez resuelve sobre el fondo de la cuestión. Inaudita parte, resuelve sobre el fondo de la cuestión y decreta esta medida autosatisfactiva, la declara, dicta una sentencia, el juez. Por eso decimos que son autosuficientes. Ya el juez dicta una sentencia sobre el fondo de la cuestión. No vamos a necesitar que se inicie un proceso posterior. Y acá también entra a jugar la cuestión de la jurisdicción oportuna. No solamente vamos a hablar de la tutela de la jurisdicción efectiva o el principio de jurisdicción efectiva, sino que sea oportuna también. Es decir, cuando hablamos de oportuna hablamos de un momento determinado, el momento para que el daño no se torne irreparable o irreversible, que esa sentencia sea dictada en el momento justo, para que, como ya dije, no se produzca un daño mayor o se incremente. Con respecto a la bilateralidad, fue una de las cuestiones que más se discutieron y que se criticaron estas medidas, porque no hay un contradictorio, es un derecho, el derecho a la bilateralidad, el derecho a la defensa, el contradictorio, pero por las cuestiones de urgencia y evidencia en el derecho y en la probabilidad de razón, no haría falta. Como ya dijimos, podría haber un contradictorio diferido, podría haber un contradictorio mínimo, breve y urgente, pero en los casos excepcionales. La bilateralidad, por estas cuestiones, no es muy importante. Más importante tutelar ese derecho medular que se está
afectando, que se está vulnerando, que puede tornar en irreparable. Por último, ya finalizar y dejar una frase del doctor Peirano. Él dice que el proceso y el derecho procesal están para solucionar conflictos de intereses de las partes, no para hacerlas a las partes esclavas de su formalismo. Muchas gracias.